Muy buenas tardes, amados hermanos. Agradecemos a Dios que nos dé la oportunidad de poder estar con ustedes en esta hermosa tarde. Agradecemos al Señor por todas sus misericordias y bondades para con todos nosotros en este día. Les saludamos desde las instalaciones de la iglesia Monte de los Olivos de Ciudad del Carmen, Campeche, esperando que el Señor traiga sobre todos ustedes ricas y abundantes bendiciones por medio de su palabra. Es el momento de poder compartir con ustedes la palabra del Señor, es un momento de adoración. Así que les invitamos a que juntos nos unamos y adoremos a nuestro Dios. Vamos a comenzar, lo vamos a hacer a través de una oración de ofrecimiento. Les invito a orar. Amado Padre, gracias te damos en esta hora porque nos das esa importante, Señor, bendición y oportunidad de poder alabar y glorificar tu nombre. Reconocemos que solo tú eres Dios. Reconocemos, Padre, que tú eres quien nos fortalece y quien nos da, Señor, la oportunidad de poder estar delante de ti. Te ruego, Señor, en este día que fortalezcas nuestras vidas, que nos guardes, nos enseñes y nos guíes, Señor, a hacer tu voluntad. Alabamos y glorificamos tu nombre y te ofrecemos este tiempo de alabanza. En nombre de Jesús oramos. Amén. Continuamos alabando el nombre de nuestro buen Dios, lo hacemos a través de un canto. El mundo es de mi Dios, su eterna posesión. Eleva a Dios su dulce voz, la eterna creación. El mundo es de mi Dios, trae paz así pensar. Él hizo el sol y el arrebol, la tierra, cielo y mar. El mundo es de mi Dios, escucho alegre son del ruiseñor que a su Señor eleva su canción. El mundo es de mi Dios y en todo mi redor las flores mil con voz sutil declaran fiel su amor. El mundo es de mi Dios, jamás olvidaré, aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es Rey. El mundo es de mi Dios y el Salvador Jesús háráme siempre vencedor por la obra de su cruz, por la obra de su
Buscamos en la palabra del Señor, lo hacemos en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos. Leemos el Salmo número 1. Salmo número 1 dice la palabra del Señor de esta manera: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Agradecemos al Señor por su palabra, y es el tiempo también de llevar delante del Señor nuestras necesidades, nuestras peticiones, y pedir que el Señor obre e intervenga en la vida de todos nosotros. Oramos. Amado Señor, gracias te damos en esta hora, porque nos da, Señor, esa maravillosa oportunidad de estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tus bondades. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Agradecemos, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros, y porque, Señor, nunca nos dejas, nunca nos abandonas. En este día te ponemos en tus manos a los hermanos enfermos, a los necesitados, Señor, a aquellos que enfrentan alguna situación en su vida. Te pido, Señor, que tu palabra los aliente, que tu palabra los fortalezca, y que tú, Señor, estés con ellos, obres, Señor, en sus vidas, manifiestes tu gran misericordia, y tú recojas, Señor, las peticiones de su corazón. Amado Padre, en este momento te pedimos por aquellos hermanos que padecen necesidad, que están enfrentando alguna situación, Señor, en su vida. Te pido que tú los ayudes, que tú los guardes, que tú los bendigas, y que día a día, Señor, tu mano les sostenga. Alabamos y glorificamos tu nombre, y te pedimos, Señor, pues, por todos mis hermanos, por todos los que tienen enfermedades, por todos los que padecen, Señor, alguna necesidad, que tú, Señor, les escuches. Escucha nuestro ruego, oh Dios, que hacemos por la vida de aquellos hermanos que pasan adversidades y dificultades. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Continuamos alabando el nombre de nuestro buen Dios, lo hacemos a través de un canto. Somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Un castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca
Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que beber, jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Diana. Buscamos en la palabra del Señor, hermanos. Lo hacemos en el Salmo número 28. Salmo número 28, estamos estudiando este libro de los Salmos y vamos a estudiar el día de hoy el Salmo 28. Dice la palabra del Señor: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón, y con cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo, y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo, y bendice a tu heredad, y pastoréales, y susténtales para siempre. Palabra de nuestro Dios. Mis amados hermanos, vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta hermosa tarde porque nos das esta oportunidad de poder, Señor, alabarte y glorificarte. Te pido en esta hora que hables a nuestro corazón. Permite, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, sino que haga la obra para la cual tú la has enviado. Te agradecemos y te alabamos. En el nombre de Jesús, mi Señor, oramos. Amén. Bien, mis amados hermanos, estamos estudiando este libro de los Salmos por la gracia de nuestro Dios. Estamos ya en el Salmo número 28, ¿verdad? Estamos ya avanzando en este libro de los Salmos. Son 150 salmos, así que nos faltan todavía algunos 122 más o menos por ahí que vamos a estudiar, ¿verdad? Pero pues la palabra del Señor es algo que debe ocupar nuestra vida completa y el resto de toda nuestra vida. Así que si el Señor nos da vida, podremos estudiar este salmo, ¿verdad? Como la mayoría de los salmos, estos salmos, por supuesto, hermanos, son salmos ocasionales, salmos que nacen en respuesta a una situación que el salmista está enfrentando, salmos que son cantados o dedicados al Señor, expresiones que
se ponen delante de Dios debido a alguna situación, alguna circunstancia en la vida del salmista. Y este salmo, por supuesto, no es la excepción, pues es un salmo en el cual el poeta, en este caso el salmo es atribuido a David, él pide ayuda al Señor y alaba al Señor por la respuesta. Una cosa bien interesante que nos sucede a veces como seres humanos es la capacidad que tenemos tan fácilmente de olvidarnos de las cosas que Dios hace en nuestra vida. Por ejemplo, cuando nosotros pedimos algo al Señor y Dios en ese momento no responde, o Dios responde de una manera diferente a la que nosotros esperábamos, comúnmente pensamos que Dios pues no está con nosotros, no nos ama, y olvidamos frecuentemente lo que Dios ha hecho por nosotros en días anteriores, en ocasiones pasadas. Olvidamos que no siempre Dios va a responder una oración de la misma manera, o no siempre la respuesta de Dios va a ser favorable a lo que nosotros estamos pidiendo. Olvidamos también que la oración no cambia los planes de Dios, sino la oración es realmente para reconocer la grandeza de Dios, para reconocer el señorío de Cristo sobre todas las cosas y reconocer que todo lo que sucede en nuestra vida es por voluntad de Dios. También de esa manera la oración nos ayuda a que nosotros podamos crecer, podamos esperar en el Señor, y de esa manera nosotros estamos diciendo a Dios que confiamos profundamente en las decisiones o en las cosas que Él tiene determinadas para nosotros. Este salmo de David es un salmo que sin duda, por supuesto, nos habla acerca de ese clamor o ese pedir ayuda en los tiempos de dificultad. El salmista utiliza una metáfora aquí: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Es una frase que va compuesta de diferentes oraciones primarias y oraciones también secundarias, peticiones y declaraciones también acerca del carácter de Dios, pero también el salmista expresa delante del Señor su temor, su preocupación. Son elementos importantes también de nuestra oración. Cuando nosotros oramos al Señor, nos dirigimos de manera muy directa al Señor. Por eso dice: a ti clamaré, oh Jehová. El salmista dice: clamaré al Señor. En estos días o en todos los días, todo el tiempo, las personas están clamando a diferentes dioses. Están clamando a diferentes situaciones, están esperando inclusive la salvación o el rescate o las bendiciones de los dioses, inclusive que a veces nuestro corazón también va fabricando, o lo que nosotros vamos convirtiendo pues prácticamente en ídolos. Somos constantemente una fábrica constante de ídolos y vamos esperando a veces en esos dioses que nos rescaten. Por ejemplo, cuando estamos en momentos de dificultad, confiamos a veces en el dinero, confiamos en los amigos, confiamos en el poder, en la influencia, en muchas cosas, y olvidamos realmente que todo está bajo la autoridad y el poder de nuestro Dios. Entonces, de esa manera nosotros podemos entender lo que la palabra de Dios nos dice en este pasaje. El salmista expresa delante del Señor diciendo: a ti clamaré, oh Jehová. Él dice: clamaré al Señor. Él no tiene la más mínima intención de mirar a otros lugares, de buscar respuesta en otras cosas. Él no confía en su propia justicia, no confía en su capacidad, no confía en su dinero, no confía en lo que él tiene. Y si nosotros pensamos en David, estamos hablando de alguien que era rey. Una de las características de los reyes de la tierra, quizá, ¿verdad?, en cierta forma como característica general, no en todos, pero sí en muchos de ellos, pues tiene que ver con la soberbia. La soberbia, que es algo que sin duda alguna, por supuesto, embarga el corazón de muchos el día de hoy. Y cuando alguien está en un lugar de eminencia, cuando alguien es rey, pues obviamente una característica es el confiar en sus fuerzas,
el confiar en su poder, el confiar en su capacidad, el confiar inclusive en su propio ejército o en todo el aparato gubernamental que le guarda. Sin embargo, en este pasaje que nosotros encontramos aquí en el Antiguo Testamento, en este Salmo número 28, algo que la palabra del Señor nos indica en este pasaje es precisamente la confianza que el salmista tiene, pero no en él, sino en el Señor. Por eso él clama, él aún siendo rey, teniendo toda la capacidad militar quizá para enfrentar a sus enemigos, él confía en el Señor. Por eso dice, roca mía, es decir, a donde él obviamente está afirmándose en esa roca. Él pide al Señor que Dios no lo olvide, que se desatienda, para que él no sea dejado por el Señor semejante a los que descienden al sepulcro. Y obviamente el salmista está hablando de algo completamente desastroso, triste, amargo, y en este sentido, obviamente, ¿verdad? Habla de ser olvidado. Si hay algo que el salmista expresa aquí como algo muy duro, muy difícil, es en cierta manera, ¿verdad? El que Dios pues no camine con nosotros. Ahora, una cosa importante es que el salmista dice, no te desatiendas de mí. Pero nosotros, y el salmista inclusive, reconoce que Dios nunca nos desatiende. O sea, Dios nunca olvida, Dios nunca nos deja. Somos nosotros los que pensamos que a veces Dios se ha olvidado de nosotros porque las cosas no han salido como nosotros quisiéramos. Somos nosotros los que pensamos que Dios nos ha dado la espalda porque las cosas no han resultado tal y como yo pensaba que iban a resultar. Entonces el salmista expresa delante del Señor y le dice, no te desatiendas de mí para que yo no viva en esa soledad y esa amargura de aquellos, ¿verdad? Que en cierta manera descienden al sepulcro, aquellos que son sepultados, que ya no hay para ellos ninguna esperanza, que no hay para ellos ninguna bendición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente descienden al Seol, o al sepulcro más bien, perdón. El salmista por esa razón, él pide que Dios escuche, que Dios atienda su oración cuando él clama y alza sus manos hacia el templo, en referencia precisamente a la presencia de Dios, en referencia al lugar donde de manera muy clara en el Antiguo Testamento habitaba la presencia de Dios o se manifestaba la presencia de Dios. Él alza sus manos al templo como diciendo, mi esperanza solamente está en el Señor. Yo solamente quiero alzar mis manos, ¿verdad? O buscar el rostro del Señor. Del versículo 3 al versículo 5 encontramos una segunda estrofa donde el salmista pues prácticamente va a hablar acerca de que Dios, ¿verdad? No lo arrebate con los malos, que no sea incluido en ese juicio contra los impíos, ¿verdad? Con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está, dice, en sus corazones. Esta es una forma en que el salmista está hablando acerca de la hipocresía, de aquellos que fingen al hablar bien con sus amigos, el tratar a otras personas de una forma amable, pero en sus corazones hay malas intenciones, en sus corazones hay maldad. Ellos siempre tienen una mala intención aún detrás de las acciones buenas que ellos puedan en cierta manera hacer. Es decir, si alguien con un corazón malvado hace un favor o te hace un favor, recuerda que lo va a cobrar a muy alto precio. Él siempre tendrá una mala intención, siempre tendrá un corazón que aun cuando haga algo a favor de alguien, ese favor tiene una intención perversa, tiene una intención de despojo, tiene una intención de enseñorearse, tiene una mala intención. Por eso el salmista dice, hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Aun cuando ellos puedan quizá en cierta forma hablar con sus amigos o con sus prójimos, en el corazón de ellos hay maldad. El llamado del salmista al Señor es que Dios les pague conforme a sus pecados y que conforme a la perversidad de sus hechos Dios les dé, por supuesto, su merecido, ¿no? Darles su merecido conforme a la obra de sus manos. En el entendido que principalmente sabemos que Dios es un Dios justo.
y Dios no dará por inocente al culpable. Aun cuando nosotros quizá podamos sentirnos impotentes de poder enfrentar a nuestros enemigos, de poder en cierta manera ser librados de nuestros enemigos, debemos recordar algo muy importante. En realidad, Dios dará su merecido conforme a la obra de sus manos. A veces los malvados son poderosos, hablando en términos de humanos, ¿no? Tienen capacidades económicas, tienen el poder quizá político, tienen el poder quizá de la autoridad, no sé, gubernamental, civil, lo que sea. Y estos malvados, pues en muchas ocasiones se salen con la suya contra los más débiles, contra el pobre, contra el menesteroso, contra la viuda, contra el huérfano. Sin embargo, Dios es defensor de viudas, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, el llamado del salmista es: Señor, júzgalos, Señor, dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. El salmista no está solicitando un juicio de Dios en cierta manera injusto. Él está diciendo conforme a. Y esto significa que de acuerdo a las acciones de estos hombres que no temen al Señor, que no buscan el rostro del Señor, pues debe ser el castigo o la reprensión de parte de nuestro Dios. Algo fundamental en este pasaje es que el salmista dice que la razón por la que estos hombres tienen un corazón perverso, tienen un corazón malvado, tienen un corazón hipócrita, es precisamente porque no atendieron a los hechos de Jehová ni a las obras de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Entonces, viene la parte del juicio, el no atender los hechos del Señor ni la obra de las manos del Señor. Todo esto, por supuesto, trae consecuencias sobre los hombres. De una forma muy clara, entonces, la palabra del Señor nos muestra en este pasaje que nosotros tenemos que buscar el rostro del Señor, que aquel que no atiende los hechos del Señor, aquel que no reconoce a Dios como el dueño de todas las cosas, aquel que no reconoce a Jesucristo como su Señor y su Salvador, aquel que no reconoce la obra de Dios en la cruz del Calvario, Dios lo derribará y no lo edificará. Es interesante mirar aquí cómo la idea del salmista, precisamente, ¿verdad?, de algo que se derriba y queda completamente en ruinas. En el tiempo del Antiguo Testamento, la ciudad de Jerusalén fue derribada y Dios, por medio de sus siervos, reedificó la ciudad. Y de esta forma, pues el Señor muestra su misericordia. Entonces, aquel que es derribado y no es edificado, entonces está viviendo bajo la ira del Señor. La tercera estrofa, versículo 6 y versículo 7, el salmista agradece a Dios por haber escuchado sus ruegos. Hermanos, esta es la parte que decía al inicio de este tema. En muchas ocasiones nosotros olvidamos lo que Dios ha hecho en nosotros. Y en mucho tiene que ver con que nosotros tenemos una memoria, pues vamos a decirlo así, muy corta. En el sentido de la gratitud, pero una memoria muy extendida en el sentido de la venganza o de las ofensas que quisiéramos nosotros cobrar. Y pensemos, ¿no? Muchas veces nosotros recordamos más bien cuánto daño nos han hecho las personas y olvidamos fácilmente lo bueno que ellos han hecho con nosotros. Esto pasa en cualquier relación, puede ser inclusive en una relación matrimonial. Se van a dar cuenta que cuando hay a veces un conflicto, una discusión en la pareja, casi siempre lo que se resalta y lo que tiene mayor peso son aquellas cosas que nos han causado daño o que nos han molestado. Y olvidamos aquellas acciones, aquellos gestos no sé, agradables, de cariño, de amor que entre esposos a veces suele darse. También como hijos, en ocasiones olvidamos lo que nuestros padres proveen, lo que ellos dan. Pero cuando nosotros requerimos algo o le pedimos algo y ellos muestran una actitud o más bien una posición negativa a lo que nosotros estamos solicitando, pensamos que son malos padres, que nunca nos han dado nada, que nunca nos han apoyado, que nunca quieren darnos nada, que nunca quieren apoyarnos. Y es
precisamente porque tenemos una memoria muy larga respecto a las cosas que consideramos ofensas, pero tenemos una memoria muy corta respecto precisamente al agradecimiento para con las personas. Y bueno, esto por supuesto se traslada de una forma muy clara en nuestro agradecimiento al Señor. Pocas veces nosotros agradecemos a Dios. Pedimos que Dios intervenga, pedimos que Dios obre, pedimos que el Señor manifieste su gran poder, su bondad en la vida de todos nosotros. Clamamos fervientemente al Señor por nuestras necesidades. Nos humillamos ante su presencia, lloramos delante del Señor, gemimos de dolor y de tristeza delante del Señor. Pero cuando Dios ha respondido nuestra oración, olvidamos fácilmente lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso la expresión del salmista es una expresión de gratitud y de bendición delante de Dios. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Bendito sea el Señor, que oyó la voz de mis ruegos. ¿Con qué frecuencia, hermanos, nosotros agradecemos a Dios por lo que Él ha hecho? ¿Con qué frecuencia usted agradece a Dios una oración respondida? ¿Con qué frecuencia usted comparte con otros lo que Dios ha hecho en su corazón y en su vida? Si nosotros analizamos esto, nos daremos cuenta que muchas veces hemos orado fervientemente al Señor por su voluntad, pero que así, de esa manera como hemos orado fervientemente, de la misma manera olvidamos lo que Dios hace por nosotros. Por esa razón, el salmista en el Salmo 103, él dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Es importante ver cómo la palabra de Dios nos dice aquí que no olvidemos ninguno de sus beneficios. Pero frecuentemente, hermanos, nosotros olvidamos esos beneficios del Señor. Por esa razón, el salmista hace esta aseveración a quienes le leen, a quienes le escuchan. Y él utiliza diciendo: Jehová es mi fortaleza, el Señor es mi escudo. Dios es el que lo cuida, Dios es el que lo protege, Dios es realmente quien le sustenta. Y también el Señor es su escudo. Es decir, es aquel que protege la vida de sus hijos de los dardos de fuego del maligno que son enviados a nuestra vida. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Porque por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Maravilloso la forma en cómo el salmista responde a lo que Dios ha hecho en su vida. De una forma increíble podemos ver cómo el salmista termina diciendo en esta estrofa: con mi cántico le alabaré. Hermanos, ¿qué tan asiduos somos nosotros a responder con adoración y alabanza al Señor? ¿Qué tan deseosos estamos nosotros de responder al Señor con alabanza y adoración en nuestras vidas? La palabra del Señor es una palabra, por supuesto, poderosa. Y sus promesas son fieles y sus promesas son firmes. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar constantemente al Señor. La última estrofa, versículos 8 y 9, dice: Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre. Es interesante mirar en este caso que el salmista pasa de lo particular a lo general, de lo personal a lo público. Jehová dice: ya no solamente es mi fortaleza, Jehová es la fortaleza. Es decir, el salmista reconoce que no solamente Dios es su fortaleza, sino que Dios es la fortaleza de su pueblo. Si el pueblo de Dios permanece hasta ahora, si estamos firmes, si estamos caminando, si estamos creciendo, si estamos avanzando como pueblo de nuestro Dios, es precisamente y tiene que ver de manera muy clara con que Dios es la fortaleza, hermanos, de su pueblo. Esto de manera colectiva, pero de manera personal, Dios es nuestra fortaleza. Dios es su fortaleza, el Señor es mi fortaleza.
Y quizá muchos de nosotros hemos sido probados en estos tiempos a través de situaciones difíciles, de situaciones muy desagradables, muy tristes. Sin embargo, el Señor nos ha sostenido y no hemos decaído porque sus manos están con nosotros, nos sostienen, nos guardan, gobiernan nuestra vida, nos sustentan, nos enseñan, nos guían y cada día que pasa, el Señor está con nosotros. Por esa razón, nosotros debemos alabar y glorificar el nombre de nuestro buen Dios, mis amados hermanos. Por esta parte del Salmo termina diciendo: salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, pastoréales y susténtales, dice la palabra, para siempre. El salmista reconoce algo muy importante aquí. Dios no solamente pastorea, sino que Dios sustenta a su pueblo. Él está haciendo referencia a esa figura del pastor que va con sus ovejas, pero el pastor que va con sus ovejas los tiene que llevar a un lugar donde las ovejas puedan encontrar sustento. Aquí encontramos que este pastor no solamente es el que cuida a su rebaño, sino también sustenta a su rebaño, sostiene a su rebaño. Si el rebaño permanece, es por la obra del pastor, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, este salmo nos habla acerca de cómo nosotros podemos pedir ayuda al Señor, pero también cómo nosotros debemos agradecer por la ayuda que el Señor nos ha dado. Y la forma de agradecerlo, como el salmista lo presenta aquí, es a través de la adoración, a través de la alabanza. Con mi canto te alabaré. Alabaré al Señor con mi canto. Y eso es algo que nosotros debemos hacer constantemente. Así que, como creyentes en el Señor, busquemos a Dios, acerquémonos a Él y cantémosle con júbilo a la roca de nuestra salvación. Cantemos al Señor, clamemos a la roca que es nuestro Señor, que es nuestro refugio, pues Él es para nosotros el Rey de Reyes y Señor de Señores. Podemos invocarle, podemos clamarle, podemos buscarle y Dios siempre va a responder. Y una vez que Dios ha respondido, hermanos, debemos nosotros responder a esa misericordia de Dios también con alabanza y adoración. Que el Señor nos bendiga.
Agradecemos al Señor por el tiempo que nos dio para poder alabar y glorificar su nombre. Vamos a orar. Te damos gracias, bendito Señor, por este tiempo que nos diste de poder alabar y glorificar tu nombre. Guárdanos y enséñanos siempre a hacer tu voluntad. Fortalécenos y guíanos conforme a tus designios en gloria. Y que el amor de Dios nuestro Padre, la gracia de Cristo Jesús mi Señor y la guía de su Santo Espíritu sea con todos ustedes desde ahora y siempre. En Cristo Jesús. Amén.